Hola, buenos días. Soy Félix Páez de Publisher Weekly y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con nosotros con Carmen Posadas. Carmen, buenos días. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Igualmente, encantado de saludarte. Muchísimas gracias, Carmen, por acceder a hacer esta entrevista con nosotros. Estamos encantados de tenerte hoy aquí, de tener a una escritora que es referencia mundial en la literatura hispanoamericana. Y bueno, queríamos charlar contigo, queremos hacerte una serie de preguntas, queremos descubrir un poco más a la persona detrás de la escritora. Y la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, que quisiéramos saber qué fue, cuando tú empezaste a escribir, qué fue lo que te motivó a sentarte a escribir. ¿Cuál fue lo que te llevó, qué pasión fue la que desató la escritura? Bueno, yo siempre digo que le debo en la vida mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Yo era una niña muy fea en una familia de guapos. Entonces, además tengo dos hermanas monísimas, rubias, de ojos verdes, que cantaban canciones y contaban chistes. Y yo canto como una rana y jamás nadie se ha reído con un chiste mío. Entonces, me sentía siempre muy acomplejada. Y ese es el comienzo de mi vocación, porque entonces empecé a escribir un largo y lacrimógeno diario, que es, bueno, pues me inicié así que si yo no hubiera sido esa niña tan fea y tan acomplejada, probablemente no estaríamos hablando tú y yo en este momento, Félix. Bueno, me cuesta un poco creer todo esto que me cuentas, pero me lo creeré, me lo creeré. Hay una cosa que llama la atención, una vez que tú empiezas a escribir y teniendo como tienes a día de hoy una trayectoria de casi 40 años escribiendo y en la que has tocado casi todo tipo de géneros literarios, llama un poco la atención que empezases escribiendo cuentos infantiles. ¿Por qué elegiste esa temática para empezar a escribir? Porque pensé que era más fácil. Mentira, porque escribir para niños es muy difícil. Pero como yo solamente fui un mes a la universidad, porque así ya me casé, es que todo en la vida lo he hecho al revés, ¿comprende, Félix? Normalmente la gente primero estudia, luego trabaja y luego se casa, ¿no? Pues yo me empecé casando. Entonces, con muy poquitos años, con 21 años, 22, ya tenía dos hijas en el mundo y entonces pensé, bueno, ¿qué quiero hacer a partir de ahora? Y ahí es donde decidí que quería ser escritora. Pero se me ha ido la pregunta, tú me habías preguntado otra cosa. ¿Qué me habías Sí, preguntado? no, la pregunta era esa, ¿no? Que por qué precisamente de todos los géneros que hay, que tú además tienes en tu trayectoria, tienes distintas publicaciones en distintos géneros, ¿cómo fue que empezaste por cuentos infantiles? Ah, bueno, por eso que te digo, porque pensé que era más fácil, que como además no había ido a la universidad y todo lo demás, escribir me parecía algo completamente fuera de mis posibilidades. Además, mi padre era un gran lector, de esos que leen, yo qué sé, que aprenden ruso para leer a Tolstoy y griego para leer a Homero. Y entonces él siempre decía que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir, o sea, le parecía increíble el mundo de los escritores, era algo fuera de su órbita y que la niña dijera que quería ser escritora, pues yo pensaba que papá me iba a mirar con una cara muy rara, como en efecto sí fue. Entonces, por eso pensé que si escribía para niños me iba a resultar más fácil ese camino. Y tuve la suerte de que casi enseguida me dieron un premio, entonces, bueno, me dio mucho ánimo. Carmen, y ahora que ya llevas muchos años dedicándote a la profesión y que ya, como hemos hablado, pues has tocado diferentes temáticas, ¿cuál es tu rutina para escribir? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para sentarte a escribir un día detrás de otro? Y si tienes algún truco que puedas contarnos que te funcione para esos días en los que la inspiración no viene y que se hace más difícil. Bueno, tengo que decir que yo soy una persona extraordinariamente haragana, o sea, yo de por mí no había absolutamente nada más que leer, que eso sí que me gusta mucho y me da mucho placer. Entonces, todas las mañanas me pongo literalmente una pistola en la sien, porque si no, no me sentaría, y me obligo a estar delante de la pantalla hasta la hora de comer. Yo soy diurna, o sea que por la noche no sirvo para nada, la cabeza no me funciona. Por la mañana sí, me funciona un poquito mejor y entonces escribo, normalmente tengo una rutina, porque yo soy muy defensora de las rutinas. Creo que es un gran invento
eh, una gran ayuda para los que somos como nosotros, como yo, muy desparramada. Entonces tengo una hora fija a la que me siento a escribir y no me levanto hasta, como te digo, hasta la hora de comer. Y algunas veces, si tengo suerte, escribo 1 o 2 folios y si no se me ocurre nada, corrijo o escribo un artículo, pero soy muy, muy lenta de producción. Carmen, una cuestión que es muy importante en tu carrera es cuando se te concedió, cuando ganaste el premio Planeta. ¿Realmente cuando se consigue este tipo de galardón eh, tienes tanta repercusión a nivel personal? ¿Hay un antes y un después de que tú recibieses el premio Planeta? Sí, yo creo que en mi caso, a mí me lo dieron como 40 y pocos años, ya no me acuerdo, 43, 40, por ahí, más o menos. Y ahora el día se considera una escritora joven, imagínate. Pero en fin, ya en esa época estaba traducida a 4 o 5 idiomas, ahora estoy traducida a 25 y eso desde luego se lo debo al premio. Así que yo estoy muy, muy agradecida a Planeta y en concreto a este premio, que sí fue un salto muy grande en mi carrera, sin duda. Y hablando de la editorial, cuando tú planteas tu próximo trabajo, tu próxima novela, ¿dispones de absoluta libertad creativa o tienes algún tipo de recomendación por parte de tu editor o tu editora, por parte de la editorial, algo que te digan, Carmen, nos gustaría que sacaras una novela sobre esto? Bueno, algunas veces te hacen sugerencias, ¿no? Y te dices, "Ah, pues tal tema te cuadra mucho, podrías escribir sobre tal personaje", pero son muy, muy respetuosos en el sentido de que si la recomendación a mí me gusta, la hago y si no, no. Y entonces, bueno, pues he tenido suerte, de vez en cuando me han hecho recomendaciones estupendas, como La hija de Cayetana. Esa novela la escribí después de un fracaso estrepitoso, porque estaba escribiendo la biografía de María Bonaparte. María Bonaparte es una discípula de Freud, y yo notaba que llevaba 200 folios, aquello chirriaba y no funcionaba, y no había manera de seguir adelante. Hasta que la dejé, porque no fui capaz de escribir eso. Entonces me quedé en un estado de shock, no sabía qué escribir, no se me ocurría nada, y una de mis editoras, bueno, Ana Rosa Semprún, en concreto, a la cual le estoy muy agradecida, me dijo, ¿tú sabes que Cayetana de Alba, la musa de Goya, la maja desnuda, tenía una hija negra? Dije, no, perdona, repite, porque yo no creo que no te he entendido bien. Y entonces me habló de este personaje que se llama María de la Luz y que en efecto fue una hija adoptiva de la duquesa de Alba, y esa recomendación me trajo mucha suerte. Luego me han hecho otras y algunas me han gustado y otras menos, pero dan mucha libertad a las editoriales normalmente. Carmen, antes nos estabas comentando, cuando te hemos preguntado por qué empezaste a escribir, y decías que, bueno, que lo hiciste un poco por destacar de una manera diferente al resto de tus hermanas. Pero luego, curiosamente, en tu familia, tu hermano Gervasio también es escritor y recientemente ha publicado su última novela, El mercader de la muerte, que tenemos por aquí, que nos ha gustado muchísimo. Eh, ¿Qué nos puedes contar? Algo que nos puedas contar de tu hermano Gervasio, si te ha gustado la novela, crees que es su mejor obra, ¿qué nos podrías decir de Gervasio? Pues mira, bueno, Gervasio se dedicaba al mundo de la publicidad y de repente a los 40 años le entró como una crisis que decidió que tenía que cambiar de vida, y primero se fue a la India y después un día me dijo, me gustaría probar suerte con un libro. Y era un libro sobre el mundo de la publicidad y se llamó El secreto del gazpacho y tuvo mucho éxito. Y después ha escrito otros libros. En concreto, este último a mí me parece buenísimo porque hace un ejercicio muy difícil, que es, por un lado, trata un tema muy serio, muy trascendente, como es la muerte, ni más ni menos, y en concreto un personaje misterioso que vive en Monte Carlo, que maneja los hilos, que de alguna manera bueno, está relacionado con muchos confrontamientos, guerras en concreto, ¿no?, que se produjeron a principios del siglo. Y por otro lado, todo esto está narrado
de una manera tan ligera como hacen los ingleses. A mí siempre me recuerda mucho a Somerset Maugham, y de hecho esta novela es muy Somerset Maugham, me encanta. De hecho, con Gervasio también tenéis conjuntamente un taller de escritura, donde enseñáis bueno, a todas aquellas personas que quieran dedicarse al oficio de escribir, enseñáis a cómo ser escritores en distintos géneros. ¿Cómo surgió este taller con Gervasio? ¿De dónde nace la idea? Bueno, una vez más es una idea suya, porque como te digo, él viene del mundo de la publicación y de la comunicación, y entonces se dio cuenta de que había muchos talleres de escritura, pero eran todos cortados un poco por el mismo patrón. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que los escritores, que hay muchos de ellos que están al frente de talleres literarios, son como los cocineros, nunca te dan la receta completa, ¿sabes? Siempre se reservan ahí un ingrediente que si no le pones ese ingrediente la receta no sale bien. Entonces decidimos hacerle una traición al mundo de los escritores y contar todas las recetas, no solamente la mía y la de Gervasio, sino también la receta de los grandes, ¿no? La receta Dickens, la receta Hemingway, la receta Proust. Y bueno, es una de las cosas que yo estoy más orgullosa en esta vida, porque llevamos 10 años, hemos tenido más de 5.000 alumnos, muchos de ellos con libros publicados, algunos incluso han ganado premios, y al haber empezar que podemos ayudar a cumplir su sueño, el mismo sueño que tuve yo en su momento, o que tuvo Gervasio de convertirse en escritor, pues es muy gratificante. ¿Creéis que en un futuro, además de colaborar juntos en el taller, es posible que hagáis alguna colaboración literaria? Bueno, nosotros escribimos juntos un libro que se llama Hoy caviar, mañana sardinas, que es un poco nuestra vida como hijos de diplomáticos a los que sus padres van cambiando de colegio, cambiando de amigos, cambiando de país cada tanto, ¿no? Esa sensación de desarraigo que produce. El libro tuvo mucho éxito, ha ganado 2 premios, de hecho, un premio aquí en España y un premio en Francia. Que además el premio de Francia es como el concours del premio gastronómico de literatura y tal. Bueno, y entonces ahora lo vamos a reeditar, lo vamos a reeditar va a salir el año que viene más o menos por estas fechas, y de momento tenemos ese proyecto común, pero a lo mejor surge alguna otra cosa. Carmen, otro de tus proyectos son los artículos que publicas semanalmente en la publicación XL semanal. ¿Cómo haces para tener todas las semanas un artículo diferente y a la vez interesante? Bueno, devanándome los sesos, porque tiene una dificultad este artículo, y es que yo lo tengo que entregar con 2 semanas de antelación. Entonces, tiene que ser un tema, por un lado, actual, pero por otro lado, que no se me quede obsoleto, ¿sabes? Que cuando lo lea el lector, más o menos, ¿sabes? Que esté al día. Y eso me cuesta mucho esfuerzo. Sobre todo ahora, en este momento más que nunca, porque la actualidad es tan trepidante, pasan tantas cosas y además se olvidan con tanta facilidad que me dificulta un poquito la elección de temas. Pero bueno, al final siempre en extremis, después de ganarme los sesos, siempre sale por ahí una ideita. Carmen, ahora nos gustaría centrarnos un poquito en tu última novela, que la tengo por aquí, La leyenda de la peregrina, de Carmen Posadas. Bueno, lo primero, felicitarte porque, corrígeme si me equivoco, llevas ya 8 ediciones en tan solo 2 meses. Sí, ¿Puede ser? sí. Sí. Vale, Esta perla me está trayendo mucha suerte. es un logro impresionante. ¿Qué te llevó a escribir este tema? Es decir, entre todos los temas que podías haber elegido, ¿cómo llegaste hasta la perla de la peregrina? Bueno, al morir mi madre apareció por casa, mejor dicho, por su casa, un anillo que ella tenía con un zafiro, y siempre contaba que esa piedra su madre la había usado como un broche y su abuela como un colgante, y entonces llevaba muchas generaciones en la familia. Cuando desaparece alguien que es el último representante de una generación, en este caso mi madre, puesto que mi padre había muerto antes, siempre se queda uno con la sensación de, me gustaría haberle preguntado a mamá tal cosa,
o que me contara ese horrible secreto familiar que siempre ha planeado por nuestras vidas, así por encima de nuestras cabezas y que nunca nos hemos enterado de cuál era, ¿no? Y entonces me hice la pregunta de, mira que si esta piedra hablara, mira que si este anillo me contara sus secretos. Y entonces, de ahí esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si los objetos hablasen? Pensé un momento dado escribir la historia de esta piedra, pero luego me di cuenta de que no iba a tener mucho recorrido. Pensé, a ver si se me ocurre algún otro objeto que tenga más, una vida más larga, y entonces me acordé de la perla peregrina, que yo la veía cada vez que iba a los museos, o lees al Quijote, habla de la perla peregrina, lees el Conde de Montecristo y también habla de la perla peregrina. Entonces era una joya que ha tenido 500 años de historia y que ha pasado por las manos más inverosímiles, desde un esclavo que es el que la pesca en Panamá, hasta el rey más poderoso de la tierra en su momento, que es Felipe II, y después de dar tumbos y tumbos y tumbos por el mundo, acaba en el joyero de Elizabeth Taylor. Y entonces, bueno, pues me puse a seguir los pasos de la peregrina y 500 y pico páginas más tarde ahí está el resultado. ¿Cómo ha sido la labor de investigación para poder hacer la novela? Porque entiendo que habrás tenido que realizar una tarea un poquito densa, ardua, ¿no? Bueno, sí, porque el reto que yo me planteé fue que eran dos retos. Por un lado, que el lector tuviera la sensación de estar mirando por el ojo de la cerradura la parte más íntima y personal de esos personajes que todos eran muy conocidos, ¿no? Porque la perla peregrina, al ser un objeto tan codiciado, siempre han tenido gente muy relevante. Y por otro, que el lector aprendiera historia, pero de un modo ameno. Y entonces, para eso tenía que ser a través de las anécdotas, a través de las curiosidades, de datos fuera de lo común. Entonces era más difícil todavía la documentación, porque hablar de Felipe II y contar la historia de Lepanto una vez más y de lo Escorial, pues es bastante fácil encontrar documentación, pero sería un aburrimiento porque ya nos lo han contado en el cole, ¿no? Así que el reto era encontrar información nueva y rara. Y entonces ahí te dificulta más la documentación, pero bueno, me he divertido mucho. Y entre todas estas historias que se narran en el libro, de distintas, abarca distintos periodos históricos, ¿cuál es tu favorita y por qué? Bueno, la que más me divirtió escribir fue la historia de Nicolásito Pertusato, porque yo lo que hago es, cada dueño de la peregrina tiene su propia historia, ¿no? Entonces hay una historia sobre Felipe II, después sobre Felipe III, sobre Felipe IV. Bueno, entonces al llegar a Felipe IV, digo, a ver, ¿desde qué punto de vista voy a contar la historia? Porque yo no quería contarla a través de los reyes, que era muy aburrido y muy cansino, ¿no? Digo, cada uno tiene su propio narrador. Entonces, en la época de Felipe II, por ejemplo, es un vendedor de sanguijuelas, en el de Felipe III es una monja, y al llegar a Felipe IV dije, bueno, ¿quién podría ser mi narrador? Y me acordé que en el cuadro de las Meninas hay un personaje que a mí siempre me llama mucho la atención, es un niñito que está puesto ahí de este lado del cuadro, que si tú lo ves es un niño monísimo que está jugando con un perro. Bueno, no es niñito ni está jugando con un perro, es un señor de 21 años que era un enano, pero era tan perfecto que parecía un niño de esa edad. Y existió y está muy documentado y que luego se convirtió en un hombre muy rico, etcétera, etcétera. Y entonces, ese fue mi narrador para hablar de Felipe IV y me encantó porque me gusta ese personaje, me gusta mucho. Una vez que concluyes el libro y que ya está en el mercado, ¿cómo es ahora cómo es normalmente tu actividad? ¿Cómo transcurre tu actividad entre libros? ¿Sigues escribiendo? Entiendo que hay que dedicar un tiempo a la promoción, entrevistas. En qué cambia el periodo de escritura con el periodo entre libros? Bueno, en circunstancias normales, yo ahora estaría viajando, eh, estaría haciendo a lo mejor una tournée por Latinoamérica, o habría ido a Estados Unidos, habría ido a Francia, habría ido a Italia, ¿no? Porque me gusta acompañar los libros y aprovecho que me invitan a dar conferencias a distintos puntos de Europa o de América, y a mí me encanta viajar, o sea que este plan me gusta mucho. Ahora con la pandemia no se puede hacer nada de eso,
pero hemos descubierto el Zoom, ¿verdad, Félix? Que es un invento buenísimo. Maravilloso. Entonces, para que te hagas una idea, la semana pasada he estado en Venezuela, he estado en Colombia, he estado en Uruguay, sin moverme de mi casa y durmiendo en mi camita. Eso es una novedad. Muy bien. Una pregunta que es muy importante para entender tu trayectoria. Queríamos saber cuáles son tus máximos referentes como escritora. Ujú. Bueno, a ver, tengo muchos, claro. Entonces, esto aquí un dato para los escritores en ciernes. Eh, Escribir es ser un buen vampiro. Y entonces saber chupar la sangre a tus autores y sacar de ellos la, ¿sabes? La sangre, la savia que más te interesa para una novela. Entonces yo he sacado mucha sangre de Dickens, le he copiado muchos trucos, también yo qué sé, gente tan dispar como Roald Dahl, que está considerado, todo el mundo lo recuerda como autor de literatura infantil, pero tiene cuentos para adultos extraordinarios, a mí me encanta. Eh, por ejemplo, Scott Fitzgerald o Henry James o las Bronte, en concreto Emily Bronte, que me gusta mucho, Jane Austen, Marguerite Yourcenar. Yo soy una vampira profesional. A todos los invitados de Publisher Weekly en español les hacemos una serie de preguntas para conocerlos un poquito más. Hacemos unas preguntas que son más o menos las mismas y quizás aquí en esta has podido adelantar algo de lo que te vamos a preguntar ahora, que sería ¿cuáles son los 3 libros favoritos de Carmen Posadas? Ah, bueno, siempre si me preguntan qué libro me llevaría a la isla desierta, que es una pregunta clásica, siempre contesto lo mismo, siempre digo que la Biblia, porque la Biblia no es un libro, es una biblioteca y hay absolutamente de todo dentro. Hay novela negra, hay poesía, hay crónica, hay ciencia ficción. Imagínate, Elías que se va con el carro de fuego, o Jonás que se lo traga una ballena. Hay pornografía, hay lo que te dé la gana. Es prodigiosa y además inacabable. Puedes leerlo eternamente. Y después, mi segundo libro favorito sería En busca de tiempo perdido de Proust. Y a la par, absolutamente a la par, cualquier obra de Shakespeare. Mi favorita es Macbeth. En la misma línea también te vamos a preguntar cuáles son tus 3 películas favoritas. Mis tres películas favoritas. Bueno, te puedo decir las películas que he visto más veces, que ya es indicativo de algo, ¿no? Um, Una sería el Sunset Boulevard de Billy Wilder, que me parece, yo digo, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí esta idea tan buena? Me parece extraordinaria esa película. Después una película yo creo que con la que más me he reído y que además la veo mucho con mis hijas porque nos morimos de risa es La vida de Brian. Y después me gusta mucho My Fair Lady. Pero bueno, te podía nombrar mil, pero en fin, estas son las tres primeras que se me ocurren. Vale. Y la última de esta ronda de preguntas ya sería ¿cuáles son tus 3 discos favoritos? Bueno, a mí me gusta mucho la música francesa. Me gustan todos, pero voy a elegir a Brassens, Georges Brassens. Tiene una canción que es casi mi himno que se llama La mala reputación. Después me gustan mucho los tangos, porque yo soy uruguaya, así que voy a elegir un tango de Gardel, que además la letra es de un pariente mío, se llama Tortazos, y este pariente mío, que por supuesto no se hablaba en la familia porque estaba muy mal visto, se había entregado al lumpen, pero es letrista de Gardel. Y después voy a elegir una canción que siempre me ha encantado, que es Se me olvidó otra vez, de José Alfredo Jiménez, cantada por José Alfredo Jiménez o por Maná o por Chabela Vargas. Cualquiera me va bien. Perfecto. Y ya la última pregunta para acabar con la entrevista. Carmen, cuéntanos, ¿nos podrías contar algo, algún detalle, algo que nadie sepa de ti?
Bueno, es que yo hablo de mí con mucha libertad, o sea que yo creo que se sabe absolutamente todo, pero a ver, ¿qué no sabrán? ¿Qué no sabrán? Yo creo que saben todo, ¿eh? Yo soy muy boca chancla, cuento todo. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer charlar este rato contigo y te deseamos, bueno, pues que sigas teniendo tanto éxito como hasta ahora y que la leyenda de la peregrina pues continúe su camino y su recorrido como hasta ahora. Bueno, pues te agradezco mucho y es para mí un honor estar en Publishers Weekly. Les mando un beso a todos. Pues muchísimas gracias, Carmen. Un saludo.